Amigas y amigos, nos encontramos de nuevo este domingo para los cortos teológicos. El domingo anterior terminamos con el credo constantinopolitano, que termina con la parte cristológica, ¿ya? Añadida al de Nicea anterior, ¿no? Tanto el de Nicea como el símbolo apostólico, el otro credo, terminan después afirmando que creo en el Espíritu Santo, simplemente. Y termina así, después sigue con el tema de la Iglesia, que vendrá más tarde también, ¿no? En cambio, el Concilio de Constantinopla, debido a que después del Concilio de Nicea se produjeron debates sobre qué era ese Espíritu Santo que se afirma ahí, vino la necesidad de precisar el contenido de esa fe en el Espíritu Santo. Y ahí surgió en el Concilio de Constantinopla ya la elaboración del contenido de esa fe en el Espíritu Santo. ¿Ya? Fue el mismo año 381 del Concilio de Constantinopla, el año en que el emperador que lo convocó, el emperador Teodosio, ese mismo año decretó que el cristianismo sería de ahora en adelante la religión oficial del Imperio Romano, con lo cual surgió la cristiandad con toda la ambigüedad que implica al vincular la fe cristiana con el poder político del Imperio de Roma, ¿no? Pero el tema teológico del Espíritu Santo, obviamente el tema político además quedará agudizado debido a la dualidad imperial que había tenido ya a partir de ese momento, entraba en crisis el Imperio Romano, en esa dualidad de Constantinopla, que después será toda la iglesia cristiana oriental, constantinopolitana, y la occidental de Roma, que será la iglesia latina, y los enfrentamientos que tendrán políticos y eclesiásticos entre la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma, como veremos, ¿no? Pero el tema sobre el Espíritu Santo primero era ver qué dice la Escritura al respecto, ¿no? Para eso, obviamente, el Génesis, comienzo de la Escritura, comienza en el primer capítulo, el versículo 2, ya diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu, Ruaj en hebreo de Dios, planeaba sobre las aguas caóticas, ¿no? Para crear, ¿no? Aún así, ese Espíritu de Dios que aparece ahí como creador, la tradición teológica distingue que propiamente ese no es el Espíritu creador, porque la creación es por el verbo, por la palabra. Como dirá Juan 1.3, el prólogo de Juan, todo lo que ha sido hecho por el verbo de Dios. Por él fueron hechas todas las cosas que han pasado a la existencia. Por tanto, ahí no veían que el Espíritu fuera el Espíritu de Dios que creaba, sino que era un Espíritu especial de Dios, que no era el Espíritu creador, porque la creación depende, es de Dios, pero por medio del Verbo, del Espíritu, o del Hijo, ¿ya? Por otro lado, la afirmación Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece solo 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Espíritu Santo. Una es Isaías 63, 9 a 12, ¿no? Que sale ahí 2 veces juntas, ¿no? Y la otra es el Salmo 51, el versículo 13. Sale ahí el Espíritu Santo, que es el Kadosh, el Ruaj Kadosh, ¿no? El Espíritu Santo. Solo esas 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Es interesante ver de qué forma aparece. Primero veamos el texto de Isaías. Dice así: no fue un mensajero ni un ángel, él mismo, Dios, en persona los liberó. Por su amor y su compasión, él los rescató, los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Pero ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo, Ruaj Kadosh. Y después dirá: ¿dónde está el que los sacó del mar, el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en él, en Moisés, su Espíritu Santo? Repite en los mismos versículos, ¿no? Aludiendo al texto de Números 11, versículo 17,
en que Dios le dice a Moisés que va a compartir el espíritu que le ha dado a él con otros ancianos para guiar al pueblo en el desierto. Y le dice, pondré también en ellos parte del espíritu que hay en ti, del ruaj que hay en ti. Y ahí tenemos el espíritu, el ruaj de Dios, que está en Moisés y que es participado ahora por otros ancianos, ¿no? Ese es el tema del capítulo 63 de Isaías y la referencia a números 11 y 17. El otro texto es el del Salmo 51, cuando dice, versículo 12 y 13, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea, es la palabra bará, crear, o sea, hacer que surja por primera vez, no que evolucione a partir de nada, no, créalo, de la nada, diríamos, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, sigue, de lo que eres tú, el rostro de Dios es la intimidad de Dios. No retires de mí tu Santo Espíritu. Y es la segunda vez que sale Santo Espíritu. No retires de mí tu Santo Espíritu, que lo asocia a crear un puro corazón y que le dé dentro de sí un espíritu firme. ¿Ya? Vincula el espíritu firme de David, ¿ya? Su espiritualidad propia, con el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, ¿no? Por tanto, hay una relación ahí entre el espíritu, que es la espiritualidad de David, en este caso, del autor del Salmo, y el espíritu mismo de Dios, ¿ya? En el Nuevo Testamento aparece claramente la identificación entre el Espíritu Santo y el espíritu que recibe ese receptor. Hay el texto notable del anuncio que le hace Gabriel, el arcángel, de parte de Dios a María, y le dice, el Espíritu Santo, ahí es Neuma, el Neuma Hagion, ¿no? El Santo Espíritu, el Espíritu Santo, Neuma Hagion, se posará sobre ti, le dice a María, 1.35, ¿no? Luego cuando María va a visitar a Isabel, más adelante, el versículo 41, el mismo capítulo 1, ahí dice que es Isabel que llena del Espíritu, le dice a María, feliz de ti, ¿no? Porque llevas en tu seno el verbo de Dios encarnado, ¿no? Le dice, llena del Espíritu Santo, Isabel. Y María reacciona con el Magnificat ahí mismo, y vuelve a salir, y ahí distingue, ¿no? Mi alma, suelen traducir, ¿no? Mi psique, dice el griego, está llena, está feliz, y alaba a Dios, y mi espíritu, de ahí es el roach, o sea, el neuma en griego, ¿no? Y mi espíritu exalta por lo que ha hecho, todo el tema del Magnificat, ¿no? De esta forma va saliendo el Espíritu Santo vinculado también a la experiencia espiritual de Isabel o de María, ¿ya? En Juan 4:24, ¿ya? Ahí será en el diálogo con la samaritana, cuando para resolver el tema de si es por Garitzim o por Jerusalén, el culto verdadero, Jesús le dirá un texto notable, porque Dios es espíritu, es neuma, y quiere adoradores en espíritu de verdad, en neuma kaialetheias, ¿no? Porque ese espíritu quiere adoradores en espíritu de verdad. En Juan 14 también, versículo 17, entonces dirá que el Espíritu de Dios que ellos recibirán será el que vendrá, el Espíritu de verdad, que usa esa misma expresión, será el Espíritu de verdad, no apariencias de espiritualidad, sino Espíritu de verdad, que tiene que ver con la nueva alianza, que esté verdaderamente en el corazón, ya no en apariencias externas, en el corazón, ya. A partir de estos textos bíblicos, ¿no? El credo de Constantinopla, entonces, se centra en un doble aspecto al afirmar al Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo y elaborarlo, ¿no?
Un primer aspecto es ad intra. Creo en el Espíritu Santo, que es el espíritu mismo del acto eterno divino, en el interior mismo. Dios es espíritu. Su realidad íntima, el acto eterno único, es su espíritu. ¿Qué significaría la realidad? Que ese acto eterno, que coincide con el espíritu, es su misma vida divina. La vida eterna, la vida del acto eterno es su único espíritu, el único espíritu de Dios, ¿ya? Y ese espíritu, obviamente, en la elaboración trinitaria que vimos, es un espíritu de relación, relacional. Ese espíritu del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, el único espíritu que constituye la relación Padre-Hijo, Hijo-Padre. No son dos espíritus, es un espíritu de ida y vuelta. Dios es relación. Ese es su único espíritu, esa es su vida divina, única, su vida eterna, ¿ya? Al afirmar eso, entonces identifica al espíritu como divinidad, como que es Dios mismo, el monoteísmo. Dios es espíritu, ¿ya? Y por eso Constantinopla afirmará la afirmación de que es el Señor. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor, Adonai, el título exclusivo de Dios. Lo mismo que en la cristología se afirma, para afirmar que Jesús es Dios, es el verbo de Dios encarnado, Dios, afirma que es Señor, Adonai, Adonai, igual el Espíritu Santo. Y por tanto, con que es el Señor, dirá, es coadorado, solo Dios es objeto de adoración, y conglorificado, la doxa, es conglorificado, ¿ya? De ahí surgirá el tema de Constantinopla, de la afirmación esa del monoteísmo trino, que todo es no hay subordinacionismo de ningún tipo, no hay antes y después, es un solo acto eterno, en que Dios es relación Padre-Hijo, Hijo-Padre, ese es su único espíritu, y entonces, claro, es la vida divina al interior de sí mismo, pero el segundo aspecto de Constantinopla es que es Señor y es dador de vida. Y ahí se acentúa la entrega de la vida divina fuera de Dios mismo. En sí mismo es su vida divina, su único espíritu, Dios es espíritu, pero eso que Dios es donación hacia el fuera de Dios, que es las criaturas, el ser humano, que recibirán esa vida divina, ese único espíritu. Y ahí viene un tema que en la forma de entregarlo hacia afuera es dador de vida, zoopoion, dice el griego, es dador de vida, o vivificador, vivificante, traduce el latín. Ahí viene un tema que es, bueno, y hacia afuera ese espíritu procede del Padre y del Hijo, y venía ahí un tema que en la tradición misma del Evangelio aparece como con ambas afirmaciones. Procede del Padre o también del Hijo, obviamente. Si es un único espíritu, ese único espíritu, no hay dos espíritus, uno del Padre y otro del Hijo, hacia afuera. Es un único espíritu que procede de Dios, que es Padre e Hijo, que es relación. Es espíritu relacional, ¿ya? Pero debido a problemas más políticos que teológicos, en el fondo, una complicación que hace más daño que beneficio en la historia de la Iglesia, y hoy día es algo, es decir, ¿de qué sirve la pelea de si viene del Padre, procede del Padre, solo del Padre o también del Hijo? ¿Ya? Lo importante es qué sentido salvífico tiene eso, la clave salvífica. El por nuestra salvación es que ese único espíritu de vida divina nos es dado y viene de Dios, que es relación, y por tanto relación Padre-Hijo. No hay que ver, no hay que excluir ni al Padre ni al Hijo. De hecho, la referencia, como saben, eso marcó ya en el siglo IX, ya a partir de Constantinopla mismo, pero tomó una forma ya de enfrentamiento a partir del siglo IX con el cisma, lo que será después el cisma de la Iglesia de Oriente, constantinopolitana,
con respecto a la Iglesia de Roma, por culpa de ambos, por culpa también de la mala forma política con que el papado fue a Constantinopla y excluyó a Fosio, que era el patriarca de Constantinopla, en el 857, y entonces Fosio, claro, se agudizó más la ruptura, y Fosio dijo que ese Espíritu Santo venía solo del Padre, monos tu patros, ¿no? Solo del Padre, basándose en Juan 14:26, el Espíritu Santo que el Padre enviará, sí, en mi nombre, pero ahí dice, el Padre lo enviará, solo el Padre, y él agudiza eso. Roma, la tradición latina, dijo, no, también del Hijo, y tenía un buen antecedente en el mismo Juan, capítulo 15, versículo 26, un capítulo más allá, en el mismo versículo 26, en que dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré del Padre, yo les enviaré, entonces del Hijo, aunque dice yo les enviaré del Padre, el otro, 14:26, dice que el Padre os enviará en mi nombre, involucra en ambos textos, pero hubo una intención más política que teológica de hacer una separación con una razón doctrinal para justificar esos intereses políticos que estaban en juego. Y eso marcó un problema que en la tradición ecuménica posterior y actual se intenta resolver, pero que tiene una historia muy larga y de muchos enfrentamientos, que ha hecho un daño enorme en la desunión entre la Iglesia oriental y la occidental, ¿no? El acento aquí siempre es la relación, ¿ya? Entonces, claro, en el credo constantinopolitano, el original griego decía solo ektupatros, que procede del Padre, ¿ya? Pero la Iglesia latina añadió el filioque famoso, y del Hijo, del Padre y del Hijo, y ahí vino el enfrentamiento. La Iglesia latina mantuvo el filioque, el Papa Benedicto VIII en el 1014 lo estableció como normativo en la Iglesia latina, y eso agudizó más todavía la ruptura, que en 1054 se producirá con el cisma y la separación de ambas iglesias, ¿no? El rechazo que la Iglesia oriental hace del papado y la exclusión como herética que hizo el papado por no aceptar el filioque de la misma manera, ¿no? Ese tema tremendo, ¿no? Sin embargo, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que cuando afirmamos creo en el Espíritu Santo, afirmamos que es la vida misma de Dios, su relación intratrinitaria, que va de Padre a Hijo, de Hijo a Padre, es su único espíritu, su única vida divina. Dios es espíritu, que equivale a Dios es amor relacional, amor gratuito, de ida y vuelta, ¿no? Y ad extra, hacia afuera, es dador de vida. Ese mismo único espíritu que es relacional se le da al ser humano como espíritu relacional, ya no funcional a egocentrismos de ningún tipo. Es un espíritu relacional que corrige toda espiritualidad psicológica que pretenda ser uno a costa del otro, ¿no? Esa es una falsa espiritualidad. La espiritualidad coherente con la única vida divina, que es relación, es la espiritualidad en relación, no la espiritualidad funcional a intereses del tipo que sea a costa de otros, sino la espiritualidad que solo suscita relación extrovertida, ¿ya? Hacia afuera de uno mismo, ¿no? Obviamente en todos estos temas se hace especialmente importante las tres categorías que dijimos al comienzo del credo, o los tres criterios para enfrentar todo lo que es la afirmación creyente sobre lo que Dios es, la trascendencia. La primera es el carácter salvífico. Entonces, ¿qué tiene que ver con nuestra salvación lo que decimos sobre el Espíritu? Y tiene que ver con que lo que salva es la relación. El Espíritu de Dios que da trascendencia a toda psicología relacional, ¿ya? A toda psicología relacional. Lo segundo es que todo lo demás del credo, todo es relativo a eso. Eso es lo único absoluto. Dios es amor gratuito, relación, ese es su único espíritu.
y por tanto lo único absoluto en la fe. Lo demás vale si tiene relación también con eso. Todo es para suscitar el amor gratuito, relacionado. Y tercero, todo es analógico. Todo lo que formulamos del credo en toda la historia conciliar, todo son analogías. No hay nada unívoco. Por tanto, lo que significa en la realidad trascendente cuando se afirma creo en el Espíritu Santo que nos es dado, es la imagen que nos hacemos con esa afirmación, nunca es unívoca. La univocidad es idolátrica siempre, en Oriente y en Occidente. Todos los dogmas son analógicos, no hay ninguno que sea unívoco, no tenemos la fotografía de lo que Dios es, sino que son medios para intentar decir lo indecible, lo trascendente que trasciende toda formulación inmanente, sacada del mundo. Eso es importante para superar todas las peleas dogmáticas, ¿no? Ese es el punto. El próximo día retomaremos este tema, además coincidirá con que es el domingo de Pentecostés, ¿no? Retomaremos el dador, el Espíritu como dador de vida, ¿ya? El don del Espíritu como dador de vida, y lo que termina esa parte del credo, y que habló por los profetas, el concepto de inspiración, los profetas inspirados, que hablaron en el Espíritu de Dios, ¿no? Hablaremos el significado de esta doble perspectiva del Concilio de Constantinopla. Nos vemos, que tengan buen domingo.